Bueno, como ustedes saben, ya les anticipé algo hoy temprano, el próximo domingo vamos a poner al aire en CNN a las 10 de la noche, el domingo, una entrevista que grabé con un muy conocido profesor de la Universidad de Harvard, un hombre muy de izquierda, autor de un famoso libro llamado Cómo mueren las democracias. Eh, Vamos a escuchar de vuelta a Levitsky, que ha sido esta mañana levantado por varios portales, inclusive Infobae lo ha puesto hace unos minutos como uno de los títulos principales de la mañana, hablando de las vacunas, ¿no es cierto? Y después tengo que relacionar irremediablemente los dichos de Levitsky, el libro de Levitsky, con los últimos acontecimientos que han ocurrido en la Argentina en las últimas horas, en los últimos días. Digamos, para poner una fecha, desde el discurso del presidente Fernández el 1 de marzo hasta acá, ¿no es cierto? Porque ahí se mezcla todo, ¿no? Se mezcla, la palabra perversión, que anoche utilizó con mucha elocuencia Santiago Kovaldov, vamos a hablar con él, por supuesto, enseguida, en el programa de Diego Leuco por TN, y con el libro que acaban de sacar tanto Santiago como Héctor Guyot respecto de una advertencia, pongámoslo así, por el estado de las instituciones en la República Argentina. Y con algo que incluso dijo algo al respecto el presidente Biden hace algunas horas. Pero bueno, conversando sobre el estado de la democracia en el mundo, el señor Steven Levitsky, que ha sido traducido a 25 idiomas y fue durante un par de años bestseller en el New York Times con su libro sobre las democracias en el mundo, que él las ve obviamente en declive. Conversando sobre un poco de todo, nos decía esto respecto a la situación de América Latina y este pasaje tan impactante que él consideró comentar ayer sobre las vacunas en la Argentina. Cuando el Estado es débil, cuando el Estado no funciona bien, es muy difícil gobernar, aunque sea bien intencionado. Es muy difícil gobernar bien, es difícil proteger a la gente, es difícil construir escuelas o hospitales o hacer pavimento de las carreteras. Todo se pone más difícil, hay más corrupción, más ineficacia y menos capacidad de cobrar impuestos y la capacidad de gobernar es limitada. La pandemia ha exacerbado esa crisis. Un estudio del Instituto Lowy en Francia, un reportaje dijo que de los 12 naciones en el mundo que peor respondieron a la pandemia, 8 están en América Latina. Peor respuesta en el mundo, Brasil. Segundo peor, México. Entonces, la incapacidad de gobernar ha hecho que las respuestas ante la pandemia han sido pésimas en muchos casos, aún en casos como Perú, donde realmente fueron bien intencionados, salieron mal. Eso, reforzado por ya ha habido 2 o 3 casos muy feos de corrupción en la distribución de la vacuna, en Argentina, en Perú, casos en los cuales se ve que elementos del gobierno secretamente dan acceso a la vacuna a familiares, amigos, gente bien conectados con los que están en el poder. O sea, yo no puedo imaginar una mejor manera para destruir la confianza pública que aprovechar estancia en el poder durante una pandemia para dar vacunas a ti mismo y a tus amigos y familiares. Es lo peor. Entonces hay en América Latina un problema de desconfianza hacia los gobiernos, que viene de largo plazo, pero que ha sido exacerbado por la pandemia. Y creo que no soy economista, pero América Latina se enfrenta a una crisis fiscal en los años que vienen que es muy fuerte. Y eso va a empeorar la situación. O sea, sobre todo en temas sociales. Mencionaste la pobreza. En sociedades tan desiguales como América Latina,
la democracia siempre está en peligro. Es muy difícil mantener la democracia en un contexto de alta desigualdad social. Bueno, y acá es donde mi cabeza estalla y se mezcla todo, ¿no? Porque fíjense ustedes que esto parecía la contracara del discurso que anoche presentó el presidente Fernández por cadena nacional, haciendo explicaciones bastante ambiguas sobre la situación de la vacunación en Argentina, que es uno de los grandes temas del país. Lo conecto obviamente con lo que más tarde dijo Santiago Kovalov en lo de Diego cuando habló de perversión. Yo usé la palabra descomposición para describir los acontecimientos argentinos que van desde el 1 de marzo hasta el espectáculo que ofreció ayer el señor Berni y compañía. Pero ustedes saben que Steven Levitsky hizo este libro tan impactante, tan famoso y tan relevante, que casi fue repetido, digamos, su principal concepto por el presidente Biden hace 3-4 días, cuando cuando advirtió al mundo sobre lo que le pasó a Estados Unidos, este intento o estos procesos en donde la democracia se vuelve desde adentro una autocracia, ¿no es cierto? Que es un poco lo que estamos viendo en Argentina si miramos el avance brutal del kirchnerismo sobre los poderes independientes de la Argentina. Y obviamente que el libro de Levitsky, que bueno, es un libro que tiene 2 años ya, se conecta irremediablemente con un libro que acaba de aparecer llamado Alerta República, que está escrito por Santiago Kovalov y por Héctor Guyot, donde la advertencia que ellos sugieren es similar, ¿no es cierto? Es decir, estamos en un momento muy complicado, en ese límite, ¿no es cierto?, en donde las democracias empiezan a autodestruirse, ¿no es cierto? Y por eso la advertencia de Santiago Kovalov es tan oportuna en este día de hoy. Santiago, un abrazo, buen día. Buen día Marcelo, ¿cómo estás? Escuchaba con mucha atención tus reflexiones y naturalmente las de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt en su libro, Cómo mueren las democracias. Un libro tremendamente vigente, ¿no es cierto? Enormemente vigente, recoge, digamos, síntomas que son para nosotros muy cercanos. Hay una paradójica cercanía entre los Estados Unidos y nosotros a partir del momento en que las consecuencias del gobierno de Trump ponen en evidencia hasta dónde se puede llegar en la transgresión de la ley. Vos sabés que, te cuento algo, cuando se vea la entrevista el domingo lo van a ver, si lo quieren ver. Él describe al gobierno de Trump de un modo, yo le decía, Steven, estás hablando de la Argentina. Claro. Bueno, cuando se produce la marcha sobre el Capitolio, al no poder escuchar el idioma en el cual los agresores se lanzan sobre el Capitolio, podríamos decir que si fuera en castellano, era la muchachada de aquí que estaba invadiendo realmente las calles con 14 toneladas de piedra o atacando las instituciones de la República para poder sostener un ideal de convivencia paradojal que se basa en la supresión del adversario. Pero yo te diría que para nosotros, para Héctor Guyot y para mí, la aparición de nuestro libro en coincidencia, como te digo, con el de Levitsky y Ziblatt, es sorprendente porque muestra que los Estados Unidos está ingresando en la conciencia de un riesgo que no hace mucho tiempo parecía muy distante de ese país. Y de pronto toda América, la del norte y la del sur, quedan inscriptas en las observaciones de Levitsky y naturalmente en las que nosotros hacemos sobre nuestro país, en una línea de peligrosidad muy similar. Es decir, podemos concluir que las democracias más fuertes están tan amenazadas como las más frágiles porque en unas y en otras ha avanzado la capacidad de corroer a las instituciones desde el interior y no mediante un golpe de Estado. Exactamente. Es decir, que esto es muy importante porque lo que hace el populismo, históricamente además es comprobable, es conquistar el poder por vía democrática y valerse de las instituciones como fachada democrática para ir avanzando en la agonía creciente, la producción de una agonía creciente del valor de la República. Hemos querido señalar esto en nuestro libro, por eso lo titulamos República Urgente. Yo dije alerta, mí disculpa, República Urgente, no República Bueno, no, alerta. pero vos sabés que entre alerta y urgencia hay una cercanía muy grande y hemos querido efectivamente. No, por favor, hemos querido realmente señalar qué es la urgencia, cuál es la urgencia. La urgencia es precisamente la de advertir
que por ejemplo, en las próximas elecciones de término medio que van a tener lugar en el invierno, nosotros no estamos delante de un escenario en el cual dos fuerzas políticas de un mismo sistema van a competir por la mayoría de representación legislativa. No, estamos delante de dos sistemas antagónicos que representan dos concepciones de la vida social que se van a enfrentar para disputar, una, la posibilidad de volver a fortalecer el protagonismo de la República en la orientación política del país, y la otra, que está decidida a aniquilar la República para poder instaurar esa forma de populismo extremo que está representada por el kirchnerismo. Entonces son dos visiones. Una tiene como eje la autocracia, la populista. La otra tiene como eje la Constitución Nacional, la búsqueda de consensos, el respeto por la ley entendida como condición de posibilidad de la convivencia. Entonces, es muy importante que la ciudadanía, que en buena medida ya lo ha advertido, siga ampliando el espectro de percepción de la singularidad dramática de estas elecciones. Y ahí la urgencia a la que nosotros aludimos. Vos que sos un experto en el uso del lenguaje y en el significado del lenguaje en la vida pública, vos sabés que yo creo que ya la palabra populismo no alcanza para explicar los fenómenos que están atormentando a gran parte del mundo. Ya no es la palabra que aplica, es la palabra autocracia. El propio Biden lo dijo hace 3-4 días en una conferencia que ofreció en Alemania, por Zoom obviamente, o por no sé cuál sistema, cuando dijo, la democracia está en peligro y la amenaza viene de las autocracias. Es que sin duda alguna, hay dos digamos, podríamos decir, son sinonímicas, la palabra perversión y autocracia. Claro. La autocracia es un término que define muy bien la suficiencia de un poder personalizado que no aspira ni a ser compartido, ni a ser llevado programáticamente hacia la búsqueda de consensos, sino que es autosuficiente y excluyente de toda opinión que no coincida y se subordina a ella. La perversión significa llevar una cosa en la dirección contraria a su naturaleza. Es decir, si el sistema es democrático, constitucional, está basado en la búsqueda de consensos, hay perversión cuando bajo la apariencia de que se está haciendo eso, lo que se está logrando es revertir esa dirección para imponer otra que lleva y desemboca en un régimen de silenciamiento del pensamiento y de la acción solidaria. Verdaderamente solidaria, basada en el progreso, basada en los consensos, basada en desacuerdos que se sostienen en el marco de la convivencia. Por eso me parece a mí muy interesante advertir cómo en los Estados Unidos este temor sobre el que llaman la atención y que encarnan Levitsky y Ziblatt pone de manifiesto que cuando los populismos alcanzan su versión extrema, se traducen justamente en regímenes sobre los que nosotros ya tenemos una larga y triste experiencia. Y los Estados Unidos no deja de asomarse con cierta perplejidad, lo cual quiere decir también con cierta ingenuidad. Porque presumir que una democracia es fuerte porque se mantiene en el tiempo es no indagar suficientemente bien qué es lo que a lo largo de ese mismo tiempo puede estar minándola. Porque no es un fenómeno que irrumpe de golpe, es un fenómeno larvado que viene produciéndose lento. Y quienes defienden las democracias republicanas, Marcelo, tienen que preguntarse en qué han contribuido a que prosperen las autocracias. Sin duda. Quería poner sobre la mesa estos elementos que están aparentemente desconectados, pero no lo están, ¿no es cierto? La perspectiva de Levitsky respecto del declive de las democracias, el comentario del presidente Biden sobre las autocracias, tu libro, el que has escrito junto a Héctor Guyot, a quien conozco muy bien, por cierto, y le mando un abrazo, República Urgente, y lo que está pasando en la Argentina, a partir sobre todo del 1 de marzo pasado, cuando el país resolvió terminar con el Poder Judicial. Exactamente. Bueno, me quedo con el compromiso para dentro de poquito, porque tengo un privilegio con Santiago, que él me ha enviado parte de su próximo espectáculo, llamado
acá tengo el nombre, La Travesía. Escuché una parte privadamente, por lo que me mandaste, y como falta algún tiempo para mayo, te propongo antes de eso conversar sobre La Travesía. Y si me permitís, en algún momento voy a pasar un pedacito de ese poema tan maravilloso con ese piano tan lindo. El de Ana Chávez, ¿no es cierto? Y hemos reunido allí una palabra común entre poesía y música. Ojalá realmente prospere la posibilidad de atraer a la gente para escucharlo. Muchísimas gracias. Lo hacemos en los próximos días. Te mando un gran abrazo de Santiago Kovaldov en Cada Mañana.